Nuxnavels presenta The Unwanted and the Adventurer, El aventurero inmortal no deseado, volumen 3. Historias cortas de bonificación. Rent y el concurso de belleza. ¡Wow! ¿Cómo se esperaba? ¡Qué belleza! Esta voz alegre y brillante no pertenecía a nada menos que a Sheila, una miembro del personal del gremio de aventureros. Sheila, a su vez, estaba mirando directamente a una mujer delante de ella, una mujer deslumbrante, para ser precisos. Su cabello rubio caía en cascada en ondas hipnotizantes, su belleza era suficiente como para distraer a cualquier transeúnte. Sus ojos almendrados, acentuados aún más por su sombra de ojos, hacían que la mujer pareciera casi hechizante. Una sola mirada enviaba escalofríos por la columna vertebral de los hombres, muchos de los cuales podían perderse por su lujuria en cualquier momento. Incluso su cuerpo era perfecto, un ideal imposiblemente esculpido. La mujer tenía todas las curvas correctas, enfatizadas en todas las formas correctas. Su cintura, caderas y casi todo lo demás se parecía a una obra de arte. A pesar de todo esto, sin embargo, ella no era para nada escandalosa o inapropiada. En todo caso, ella era milagrosamente digna. La expresión de la mujer cambió de inmediato cuando se sentó. Parecía cansada de todo este asunto y se hundió profundamente en la silla como una especie de molusco. Ella separó sus labios. ¿Cómo se llegó a esto? Su voz era familiar, perteneciente al mago erudito de Malt, cierta Lorraine Bibi. Si bien estaba vestida de manera diferente, tenía el cabello recogido y aparentemente tenía diferentes rasgos faciales, aquellos que la conocían bien solo necesitaban inclinarse para una inspección más cercana, sobre la cual indudablemente reconocerían que era Lorraine y ninguna otra. La elegancia y la belleza que Lorraine exudaba ahora eran los esfuerzos de muchas personas, comenzando por Sheila, y seguidas de cerca por muchos otros miembros del gremio de aventureros de Malt. La historia comenzó justo el día anterior. El presupuesto ... es ajustado, dijo Sheila, sosteniendo su cabeza entre sus manos mientras lo decía. Parados frente a ella en una pequeña sala de reuniones del gremio estábamos Lorraine y yo, Rent Faina. No había nadie más aquí. Uno se preguntaría por qué Sheila de repente estaba discutiendo el asunto de la bancarrota potencial del gremio con nosotros en este momento. Verás, Lorraine y yo éramos secretamente los mayores patrocinadores del gremio, y podríamos someterlos a nuestra voluntad en un abrir y cerrar de ojos. Bromeo. Una mentira tonta, solo eso. Fuimos llamados aquí debido a nuestro estatus como aventureros veteranos, para ser específicos, hemos estado en el gremio durante aproximadamente 8 años. Sheila, que me conocía desde hacía mucho tiempo, le resultaba más fácil hablar de sus preocupaciones con nosotros. Por supuesto, Lorraine y yo teníamos nuestras especialidades y ciertas habilidades que pueden ser útiles en una variedad de situaciones. Sin embargo, lo más importante fue el hecho de que Lorraine siempre había sido una persona relativamente hermosa. Ella no estaba muy interesada en los cosméticos y cosas similares. Todo esto estaba completamente fuera de mi alcance. Ya ven, continuó Sheila, el sindicato del personal del gremio ha decidido realizar un concurso de belleza este año. Todo está bien y es bueno, pero las recompensas... verán, el presidente de nuestro sindicato se emborrachó demasiado y dijo que le daría una recompensa increíblemente grande a la ganadora, en lugar de nuestros premios habituales. Sería imposible comprar a tal precio con el presupuesto actual, por lo que quería ver si se podía hacer algo. Así que, ¿podría asistir al concurso de belleza, señorita Lorraine? Tal fue la descripción del problema de Sheila. Por otro lado, los concursos de belleza eran, como su nombre lo indicaba, un concurso en el que las mujeres competían entre sí en una exhibición de belleza femenina. La mujer más bella se llevaba a casa un título y un premio. Este era un evento realizado en periodos establecidos por el gremio de aventureros, con el objetivo principal de ayudar a los aventureros a encontrar esposas y parejas potenciales. Este concurso también se creó con este objetivo en mente. En circunstancias normales, el premio por obtener el primer lugar era útil pero no extravagante, por ejemplo, un año de suministros secos o alimentos. Este año, sin embargo, el presidente del sindicato del personal del gremio parecía haberse emborrachado demasiado y había anunciado en una ruidosa taberna que el objeto más caro podría ser un premio. Esto, por supuesto, enfureció a la habitualmente gentil Sheila. Hablando honestamente, ver a Sheila transformarse de esta forma era aterrador en sí mismo. Debido al hecho de que el anuncio había sido escuchado por miembros del público, parecía que no había forma de evitar esto, a menos que una mujer secretamente estuviera del lado del gremio, participara y ganara el concurso. De esa forma,
el premio volvería a casa y no se gastaría una ridícula suma de dinero. En ese caso, ¿no podrías simplemente ir tú misma, Sheila?, dijo Lorraine, sombríamente. Ah, pero no puedo, ya que soy un miembro del personal, ya ves. ¿Sheila podría garantizar la victoria del sindicato incluso si participara? No pude evitar pensarlo. Como si leyera mi mente, Sheila inhaló, visiblemente irritada. En todo caso, no ganaré incluso si participo. Sí, lo sé. Pero, si la señorita Lorraine lo hace, siento que realmente podríamos cambiar esto, dijo ella, con los dientes apretados y los puños apretados. Sheila era indudablemente seria. Me giré para mirar a Lorraine, nuestros ojos se encontraron. Ambos parecíamos entender que era una solicitud difícil de rechazar. Pero Lorraine de repente pareció encontrar todo esto muy divertido, con una pequeña sonrisa en sus labios. Si lo pones de esa manera, Sheila, supongo que tengo pocas opciones. Muy bien. Acepto. ¿En serio? Sin embargo, tengo algunas condiciones. Condiciones. Pero por supuesto. En primer lugar, participaré con un nombre falso, luego. Lorraine se inclinó hacia Sheila, susurrando una buena cantidad de condiciones secretas en su oído. Sheila asintió a intervalos. Pero su expresión lentamente se convirtió en una de anticipación y travesura. Finalmente, ella me miró fijamente, como si quisiera hacer agujeros a través de mi propio ser. Después de un breve silencio, Sheila asintió profundamente antes de declarar su aceptación con una voz extrañamente inquietante. Muy bien. Haremos exactamente eso. Pff, ¿te queda bien? Rennie. Ja. Lorraine tenía una peluca rubia puesta sobre su cabeza. Ella, sin embargo, me estaba mirando directamente. Sí. Era yo, Rentfaina, quien estaba con Lorraine en la sala de espera del concurso de belleza. A la sala solo se les permitía la entrada a concursantes. Y actualmente yo estaba vestido de mujer. No fue un trabajo de mala calidad de ninguna manera. Mi equipo de maquillaje se había asegurado de que apareciera como una mujer, incluso llegando a ponerme un corsé. Para todas las curvas correctas, dijeron, y por supuesto, se agregaron ciertas prótesis a mi espalda y pecho. Esta era la condición secreta de Lorraine, que ella solo participaría si yo hacía lo mismo. ¡Qué desastre! Tal vez el tipo de desastre que Lorraine disfrutaba. En cualquier caso, no estaba en posición de declinar. Tenía curiosidad por saber hasta dónde llegarían con todo este asunto, y como tal no esperaba que estuviera parado en esta sala con Lorraine. Bien. Nuestra próxima concursante es, anunció un miembro del personal, manteniendo abierta la puerta de la sala de espera. Entonces anunciaron el nombre de la próxima concursante. Señorita Adlan Fran. Dicho nombre era, desafortunadamente, el nombre falso que Lorraine había inventado para mí. Ah, te están llamando, ¿no es así? Adelante, Rennie. Ah, quizás Ren sería más apropiado. Prepárate. Eres el que sigue, dijo Lorraine, haciéndome señas alegremente hacia el lugar. Maldita sea todo. Solo observa, Lorraine. ¿Te devolveré la totalidad de esta humillación? Oh bueno, supongo que habrá que hacerlo. Tal vez solo tome una parte de las recompensas de su próxima solicitud del gremio. Lento pero seguro, palabras familiares resonaron en el aire. Renaïr, eres la siguiente. Obediente pero involuntariamente siguiendo las instrucciones del locutor, lentamente salí de la sala de espera y me dirigí hacia el lugar de encuentro. Por supuesto, la ganadora no fue otra que Lorraine. Y, como era de esperar, el segundo lugar fue tu humilde servidor. Bromeo. Esa fue una mentira tonta. Aunque no terminó así, nadie sospechó quién era yo, y el concurso pasó sin incidentes. Sin embargo, estuve en las elecciones finales, y todo el tiempo busqué respuestas para esta terrible situación mía. No podía decir mucho, obviamente, y, en cambio, sufrí en silencio. ¿Tengo un rostro femenino, Lorraine?, pregunté, caminando al lado de Lorraine mientras nos dirigíamos de regreso a su morada. Lorraine hacía mucho tiempo que se había cambiado su indumentaria y disfraz. Volviéndose hacia mí, dio su respuesta en un tono extrañamente serio. No diría exactamente eso, Ren. Es solo que no tienes muchas características distintivas. Permite que el maquillaje se destaque, ya ves. ¿También tienes una complexión ligera y musculatura? No te llamaría musculoso de ninguna forma, por ejemplo. En otras palabras, aparentemente era adecuado para circunstancias que involucraban travestismo.
No es exactamente algo de lo que pueda estar orgulloso. Aparte de eso, era un hecho que ganarías, Lorraine. Eres bastante hermosa, después de todo, así que no había ninguna duda. Tú, diciendo esas cosas a plena luz del día. Es la verdad, ¿no? Di lo que quieras. Sin embargo, es un desperdicio si dejamos que esto termine aquí. ¿Qué dices, Ren? ¿Quieres hacer esto conmigo otra vez en algún momento? Voy a declinar cortésmente. Personalmente, sentí que tal evento difícilmente se repetiría, pero, por si acaso, ofrecí fervientemente mis oraciones a los dioses, para que nunca más tuviera que hacer algo así. El valor de un aventurero. Aventureros, término colectivo para personas que se ganan la vida matando monstruos. Una persona normal apenas tenía una idea de su fuerza. Eran temibles y espantosos, pero en formas que no eran realmente comprensibles para los aldeanos de las comunidades rurales. Incluso alguien como yo tenía recuerdos de aventureros, 2 de ellos, en realidad. Aunque solo fuera porque esos 2 aventureros habían salvado mi aldea. Los 2 aparecieron en algún momento de la primavera. El invierno había pasado y la nieve se derretía lenta pero segura. Algunos todavía permanecían en los senderos, por lo que pocas personas nos visitaron. Fue un momento tranquilo. ¿Una temporada tranquila? Mi aldea, sin embargo, tenía ciertos problemas con los monstruos. Después de cosechar los campos en otoño, almacenamos los cultivos y conservamos los productos ganaderos en nuestros almacenes y graneros. Fueron estas estructuras las que atacaron los goblins. No había muchos de ellos, pero apenas podíamos enfrentarlos, ya que los monstruos eran lo que eran. Todos los hombres jóvenes y capaces tuvieron que unir fuerzas solo para derrotar a un goblin, solo para que fuera reemplazado por otro al día siguiente. Incluso un tonto sabría que los goblins tenían un nido en algún lugar de estas partes, y que venían de allí. Pero había poco que pudiéramos hacer. Solo éramos aldeanos. Por eso el jefe de la aldea se había ido a la gran ciudad a buscar la ayuda de aventureros, que resolverían este problema por nosotros. Hubo 2 aventureros que respondieron al llamado. Sus nombres eran Ren Faina y Lorraine Bibi. Los 2 parecían lo suficientemente relajados, saltando de su carruaje y caminando hacia la aldea. Inmediatamente hablaron con el jefe, luego pidieron información sobre las entradas a los bosques de nuestros cazadores. En algún lugar por aquí, diría yo. Sí. Los cuerpos de animales muertos y tal, dicen los cazadores. Los goblins han estado cazando. Ah, y esta corteza se está despegando de los árboles circundantes. Les gusta este tipo de cosas. Esa era la naturaleza de su discusión. Curioso, me acerqué a ellos. ¿De qué están hablando ustedes 2? La aventurera se dio la vuelta. Ah, un niño de la aldea. ¿Quizás te interesa nuestra discusión? Ella sonrió mientras hablaba. Asentí, y la mujer felizmente arrojó una explicación detallada de sus tareas. Estamos buscando un nido de goblins, uno pequeño. Los goblins han preferido estadísticamente cierta disposición del territorio, por lo que les preguntamos a los cazadores de la aldea si existía tal área en los bosques cercanos. Encontramos un probable candidato, junto con los cadáveres de presas y semillas de ciertas plantas que les gusta roer en la región. Con tanta información, fue demasiado fácil determinar con exactitud dónde se ubicaría exactamente su nido. Bueno, el hombre al lado de ella intervino también. Supongo que ese es el caso de cómo son la mayoría de estas solicitudes. Sin embargo, todavía tenemos que investigar los motivos nosotros mismos. Con toda esta información, sin embargo, no será demasiado difícil. Aún así, es posible que encontremos una pequeña multitud de goblins. De todos modos, no nos haría daño tener cuidado. Creo que esto es muy factible, Lorraine. Pongámonos en marcha. Sí. Despidámonos. Los 2 hablaron, mirándose mientras extendían un gran mapa entre ellos. En poco tiempo, lo habían doblado y se dirigieron al bosque. Caminaban directamente al peligro a pesar de que acababan de llegar hace poco. ¿Estarán realmente bien? No era el único que tenía tales preocupaciones, ya que todos en la aldea se veían igualmente incómodos cuando los despedimos. Pero los 2 pronto regresaron, y la vista de estos aventureros nos hizo jadear colectivamente. En las bolsas que llevaban había 10 orejas de goblin en cada una, aparentemente cada una de un goblin diferente. Estas 2 personas realmente derrotaron a todos esos monstruos por sí mismos. ¿Está el jefe de la aldea?, preguntó la aventurera, con salpicaduras de sangre decorando su anterior prístino abrigo. Yo solo asentí. Gracias. Diciendo eso, los 2 se desvanecieron de mi vista,
y solo me quedé allí, mirándolos mientras se alejaban. Por lo que escuché más tarde, realmente habían derrotado a esos mismos monstruos con los que tuvimos tantos problemas, y en menos de 10 minutos. Había 20 goblins en total. Si los hubieran dejado solos, definitivamente habrían intentado atacar, o incluso saquear la aldea. Al escuchar su informe, el jefe de la aldea se conmovió profundamente por su valor, y se ofreció a aumentar su recompensa. Aunque los dos aventureros inicialmente se negaron a escuchar algo por el estilo, el jefe insistió y finalmente terminaron aceptando la oferta. Por lo que escuché, la reacción del jefe fue natural. Aparentemente esta aldea estaba muy cerca de la destrucción. Nadie se sorprendió de que ofreciera una gran recompensa a los dos salvadores de esta aldea. Todos los aldeanos estuvieron de acuerdo con la decisión del jefe, ni una sola persona se quejó. Por la noche, se celebró un gran banquete para los dos. Luego pasaron la noche en la casa del jefe de la aldea, antes de regresar a su gran ciudad al día siguiente. Con esto, incluso alguien como yo sabía que los aventureros realmente eran otra cosa. No importa cómo lo digas, Drent, siento que hemos tomado demasiado, dijo Lorraine mientras nos sentábamos en un carruaje de caballos con destino a Malk. Yo, Drent Faina, sacudí la cabeza. No existe tal cosa, Lorraine. Ese jefe de la aldea pidió ayuda para matar a 5 goblins, y ofreció tal recompensa. Si bien supusimos que había a lo sumo 10, en realidad había el doble. Creo que hicimos un trabajo justo. Tal era a menudo el caso con las solicitudes aceptadas por los aventureros. Esta solicitud en particular fue escrita para obtener la ayuda de aventureros que tenían una tarifa más barata. Sin embargo, los veteranos verían fácilmente esas mentiras. En verdad, Lorraine y yo ya nos habíamos dado cuenta de esto, pero aún así elegimos aceptar la solicitud. Esta fue también la razón por la que le dijimos ciertas cosas al jefe después de nuestra expedición, que esta vez se lo perdonaríamos por tergiversar la naturaleza de la solicitud y participar en negociaciones poco éticas, y si alguna vez volviera a hacer algo así, los aventureros ya no vendrán a su aldea. No es una amenaza, por supuesto, sino una advertencia. Eran casi todas, muchas aldeas que participaban en comportamientos similares, solo para ser eventualmente destruidas. Al enterarse de ello, el jefe de la aldea se puso blanco como una sábana e inmediatamente se ofreció a aumentar la recompensa por la tarea. La cantidad de dinero que recibimos fue un poco más que la cantidad apropiada para el trabajo que tuvimos que hacer. Un poco de eso fue para que nosotros mantuviéramos sus transgresiones en secreto, tal vez. De cualquier manera, creo que debería ser suficiente para este incidente en particular. No creo que el jefe vuelva a hacer algo así. Asentí en respuesta. Supongo. De hecho, ¿ese jefe no asumió el título hace poco tiempo? Probablemente tiene poca experiencia en el camino. También nos había prometido que estaba arrepentido y que nunca habría tal incidente en el futuro. Pero la aparición de monstruos en esos lugares rurales significaba la muerte de este tipo de asentamientos. Esa fue la verdadera razón por la que habíamos aceptado tal solicitud en primer lugar, y probablemente aceptaría solicitudes similares si alguna vez las viera. La mitad era caridad, o tal vez incluso ayuda no solicitada. Sentí que esto ocasionalmente podría ser algo bueno. Mi línea de pensamiento continuó mientras el carruaje retumbaba de regreso a la ciudad, nuestro hogar, la ciudad fronteriza de Malk. La continuación de un sueño. Solo un poco más. Sí, solo un poco más, pensé mientras estaba parado en el borde de un acantilado, llegando a una superficie sobre mí. Si me estiro, así, podré. Mis dedos rozaron ligeramente el objeto en cuestión, y con un estiramiento final y decisivo, lo agarré con las manos. Era una flor pequeña y hermosa. Una flor tetona, una que solo crecía en las caras de estos acantilados ásperos y empinados. La conseguí. La recogí, es para ti y yo, Drent Faina, dije, mientras abría triunfante las puertas delante de mí. Sin embargo, rápidamente perdí mi voz. Delante de mí había una chica joven sentada en una silla. Estaba cuidando a otra chica, que parecía tranquilamente dormida en la cama. Así es. La niña parecía tranquilamente dormida. La chica se veía así, pero, lo siento, Drent, y gracias, pero ya es demasiado. Si tan solo un poco más. Al mirar las lágrimas que corrían por su rostro, supe que era demasiado tarde. La chica en la silla era Rin, y la que estaba en la cama era Ran. Eran gemelas con las que a menudo jugaba de niño. Las dos se veían exactamente iguales y tenían personalidades similares. Incluso vivían de una manera similar, por eso supuse que vivirían como tal hasta una edad avanzada y madura.
Pero los dioses fueron crueles. El cielo decretó que Ran sufriría una enfermedad incurable, mientras que Rin estaría completamente bien. La enfermedad de Ran empeoró. No había tratamientos conocidos, por lo que Ran se fue debilitando lentamente. Sin embargo, las dos tuvieron un sueño: abrir un día una floristería, solo ellas dos. Para llenar el mundo de flores, ese era su sueño. Era algo infantil y lindo, sí, pero las gemelas se tomaban en serio su sueño, que algún día encontrarían la forma de cultivar la flor tetona, que era imposible de cuidar en cautiverio, y luego difundirla por todo el mundo. Ese era su sueño. Ran ya no era capaz de seguirlo. Cuando eso se hizo evidente, Rin había querido al menos que su hermana viera la realidad, solo una vez. Y resultó que ella envió una solicitud al gremio, y yo fui quien la recogió. El contenido de la solicitud era simple: traer a Ran una flor tetona antes de que su vida terminara. Era una solicitud simple, pero he fallado. No había nada más que pudiera decir. De hecho, había fallado. Debería haber sido más rápido. Lo sabía. Incluso yo lo pensé. Rin sacudió la cabeza lentamente, una leve sonrisa iluminó su rostro bañado en lágrimas. No, está bien. Ya has hecho suficiente, Ren. Ran quería decir que lo sentía por tener que partir primero. Pero, está bien, Ren. Pásame los formularios de solicitud. Rin me arrebató los formularios de las manos, declarando que la solicitud estaba completa con un movimiento de su lápiz. Yo dudé. ¿Cómo podría aceptar esto? Rin simplemente empujó los papeles de vuelta a mis manos. Estamos agradecidas, así que por favor. Además, nos trajiste la flor. Haré todo lo posible para encontrar una forma, para hacerlas florecer y crecer. Entonces las enviaré a muchos lugares. Ese sigue siendo nuestro sueño, declaró Rin. ¡Qué chica tan fuerte! Había perdido a un miembro de su familia, pero no se revolcaba en la desesperación, ya estaba mirando hacia el futuro. Individuos como ella eran raros. Sus declaraciones no fueron las de un niño, sino las de alguien que había reforzado su determinación, que había tomado una decisión. Yo, de todas las personas, entendí esto, por eso me volví hacia Rin y le dije lo siguiente. Si hay algo, cualquier cosa con la que pueda ayudarte, dímelo. Haré lo que pueda. Gracias, Ren. Bueno, si alguna vez quiero especímenes florales de lugares peligrosos otra vez, ¿me los traerías si te lo pidiera? ¿Qué? ¿Como una flor de sangre de dragón? Eso fue lo primero que me vino a la mente al pensar en plantas que eran raras o difíciles de conseguir. Jaja. Sí, eso sería realmente peligroso. Tal vez un poco demasiado para un clase bronce, ¿verdad? Sí, así es. Pero también es mi sueño un día convertirme en un aventurero de clase mithril. Así que, cuando me vuelva mucho más fuerte, te traeré una de esas. Una flor de sangre de dragón. No sabía si alguna vez alcanzaría tal nivel de fuerza. De alguna manera, sentí que ya había alcanzado mis límites. Aún así, haría lo que pudiera. Rin, esta chica joven que había perdido a su familia antes que yo, todavía no había renunciado a su sueño. Tampoco había manera de que yo pudiera rendirme. No ante sus ojos. Bueno, entonces ... es una competencia. Veamos quién convierte su sueño en realidad primero. No voy a perder, ¿me oyes? Yo tampoco. Cuando nuestros ojos se encontraron, estaba claro para mí que la sonrisa de Rin se había vuelto un poco más brillante. No era una sonrisa desde el fondo de su corazón, estaba sufriendo. Aún así, la vida continuaría. Nuestras vidas también tenían que continuar. Tenía que caminar hacia adelante, no había otra manera. Y eso era todo lo que había que hacer. La carrera. Sucedió un día en que había estado caminando por las calles de Malt, aunque con Edel sobre mi cabeza. Si bien era un aventurero, y estaba ocupado con eso, no podía trabajar exactamente las 24 horas del día, ya que no se podría hacer mucho de esa forma. Era cierto que muchos problemas habían surgido a mi alrededor últimamente, y había estado saltando de un incidente a otro. Sin embargo, los seres humanos siempre encontraban una manera de descansar un poco, para no ser aplastados por el peso de sus deberes. Todo ese trabajo sin nada que mostrar no es una perspectiva de la que me pueda reír. Por otro lado, actualmente no era humano. Quizás esos pensamientos no eran más que una pérdida de tiempo, pero fue en ese momento cuando... Oye, tú el de ahí. ¿Esa cosa en tu cabeza? Alguien me llamó. Un hombre de mediana edad, aventurero, para ser precisos.
Una mirada a él fue suficiente para que entendiera que ya no era nuevo en el negocio. Si bien no era exactamente un veterano, probablemente tenía cierto sentido. El equipamiento y las armas en él eran igualmente comunes, por lo que no parecía un individuo peligroso como mínimo. Aún así, tenía la guardia en alto. Por un momento de descuido era todo lo que el enemigo necesitaba para lanzar una emboscada. Por ejemplo, ¿qué pasaría si de repente vierte agua bendita sobre mí? Tal vez eso funcionaría en un no muerto normal, pero no tendría ningún valor para mí. Sin embargo, tal vez había algunos venenos en el mundo que tenían efectos desconocidos sobre mí, o tal vez no sería completamente inmune a ellos. No podría descartar esa posibilidad. No esperaba que esto sucediera, por supuesto, pero si tuviéramos que combatir, estaba seguro de que podría estar muy por encima. De todos modos, todavía era cauteloso. A fin de cuentas, el hombre no parecía hostil. Echó un vistazo a Edel, luego se volvió hacia mí y dijo lo siguiente. Ah, cierto. ¿Tú vas a las carreras? Ya veo. Sí, parece un buen ratón. Quizás incluso consigas el primer lugar si participas. Sacudí mi cabeza ante sus palabras. Parecía que el hombre estaba equivocado. Sentí que debía corregirlo, pero antes de que pudiera hacerlo, ya estaba tirando de mi manga. Incluso siento que podría apostar por tu ratón. De acuerdo, por aquí. Rápido, al mostrador de registro. Estoy apostando por ti, amigo, dijo, mientras continuaba empujándome a un lugar desconocido en contra de mi voluntad. Por sus palabras y su comportamiento, no fue difícil adivinar lo que el hombre estaba haciendo. Carrera, apuesta, registro. Con todas estas palabras clave, incluso un tonto sabría por qué el hombre me había confundido. El lugar al que me había llevado también era obviamente un lugar para tal propósito. Esto no estaba en ninguna parte dentro de las calles de Malt, sino justo afuera, a lo largo de un muro particularmente largo. Un rincón del bosque cercano, que una vez se arrastró hasta el muro, había sido completamente despejado. En el claro había una pista con varias pendientes empinadas y túneles, algo muy complicado. Uno podría preguntarse para qué era exactamente esta pista, las carreras de Puchisuri. De hecho, había unos 6 ratones en este mismo momento, todos corriendo hacia la meta. Alrededor de la pista había un gentío y multitudes de aventureros masculinos, todos con placas de madera de algún tipo, fichas de apuestas, tal vez, mientras animaban a sus campeones seleccionados. Ocasionalmente, algunos de ellos tendrían una expresión aterrorizada cuando su ratón elegido se quedara atrás. Una carrera de apuestas, ya veo. ¿Qué? ¿No lo sabías? Dijo el hombre a mi lado. Como el resto, sostenía una placa de madera en sus manos. Se llamaba Heidi, un aventurero de clase bronce. Últimamente se vio atrapado en estas carreras y no había aceptado ninguna solicitud. Hizo el mínimo absoluto para no ser eliminado del registro, pero las recompensas se gastarían una vez más apostando en estas carreras. ¿Cuándo se construyó un lugar como este?, pregunté. ¿Este lugar? Muy recientemente. Dicen que los Puchisuri en la ciudad se han calmado recientemente, ya no son tan agresivos y todo eso. Así que estaba este tipo, pensó que trataría de ver si escuchaban las instrucciones, si podían ser entrenados. Resulta que podían serlo, y le recordó las carreras en ciertos distritos, y si se trataba de ratones, no necesitaría hacer mucho. Así que construyó este lugar. Sentí que entendía las razones detrás de todo esto. El poder de Edel había cambiado a los Puchisuri de Malt, haciéndolos menos agresivos para los humanos. Más importante aún, sin embargo, adquirieron cierta semblanza de inteligencia. Esto, supuestamente, fue el resultado de todo ello. Por un lado, nadie resultaría herido o muerto en estos eventos, y supongo que podría ignorarse de manera segura por lo que era. Por otro lado, la gente de aquí era obviamente adicta a las carreras, incluso si sus familias se estaban muriendo de hambre o ellos mismos se estaban empobreciendo. Sentí una punzada de culpa por esos pensamientos. Se está volviendo realmente interesante en estas partes, mira. Aunque le di al hombre respuestas rápidas, continuó divagando, eventualmente hablando de las personas que había encontrado y las cosas que había visto en este lugar. Historias sobre hombres que se hicieron ricos, hombres que lo perdieron todo y hombres que se arrastraron a las carreras incluso si estaban en la ruina. Negué con la cabeza mientras continuaba, con historias de personas terribles que robaron los ahorros de sus familiares. Todas historias extrañas, absurdas, tristes y divertidas. Quizás algunas de las personas aquí no encontrarían estas historias muy divertidas en absoluto. Continuó por un tiempo, regalándome más de estas desafortunadas historias.
Ah, ahí está. Ese ratón tuyo. Como se esperaba, Edel estaba alineado en la línea de salida junto con el otro Puchisuri. Debido a su insistencia, Edel había sido registrado para las carreras en el mostrador antes. Había tarifas de entrada, por supuesto, nada grandioso, y no habría penalidades por perder. Supongo que solo una vez estaba bien, así que seguimos adelante con el proceso. Por alguna razón, Edel estaba entusiasmado con todo el asunto. En poco tiempo. Muy bien. Posiciones. 1, 2. Comiencen. La voz del miembro del personal se amplificó varias veces por el objeto en sus manos, un artefacto de las profundidades de un laberinto, si tuviera que adivinar. El Puchisuri salió disparado, como si entendiera la importancia del sonido. Todos y cada uno de los ratones eran del tamaño de Edel, y su velocidad no era nada de lo que burlarse. Supongo que cada uno de ellos se parecía mucho a Edel, con seguidores de ratones más pequeños en sus nidos y cavernas. El color de sus pieles era diferente, aunque ligeramente. Rayos de ceniza, marrón y negro atravesaron la pista de carreras. También eran capaces de usar maná para mejorar sus cuerpos, ya que los Puchisuri eran monstruos después de todo. Si bien Edel podría haber tomado algo de maná de mí y obtener una ventaja sobre sus compañeros, tal vez se negó a hacerlo en nombre del espíritu deportivo. Eso me hizo sentir que ahora valía la pena ver esta carrera. Miren eso. Número 1, Jack Steiger. Es rápido. Ahí va, tomando esas curvas a una velocidad muy agresiva. Pero esperen, ¿qué es esto? Cerca de su cola está el número 2, Edel. Un competidor que por primera vez está concursando puede ser este viento negro, pero le está pisando los talones al rey de las carreras de Puchisuri. ¿Podrá alcanzarlo? Una mirada superficial alrededor del lugar reveló que gran parte de la audiencia había apostado por el número 1, el campeón reinante, al parecer. Heidi, sin embargo, tenía una placa por el número 2, Edel. Fue como él dijo, él realmente apostó por nosotros. Muy bien. Vamos. Vamos. Heidi observaba, murmurando oraciones en voz baja. Su intensa expresión era muy parecida a la de un aventurero que se enfrentaba a un poderoso monstruo. La realidad de la situación, sin embargo, era bastante diferente, y lo absurdo de la situación era algo patético. Finalmente, y aquí estamos. La última curva. Girando. Está girando. Ahí. Lo vemos. Número 1, Jack Steiger. ¿Terminará esto como? ¿Oh? ¿Qué es esto? Muy cerca y aproximándose. Número 2, Edel. ¡Qué velocidad tan aterradora! Nunca había visto una recuperación como esta en la historia de la carrera Puchisuri. Jack Steiger sigue adelante. Una y otra vez mientras Edel se acerca. Se está acercando. Acercando. Están en línea. Eso es todo, amigos. ¿El enfrentamiento? ¿Quién será el vencedor? 1 o 2. 2. Es 2. Edel ha asegurado el primer lugar. Y así llegó a ser que Edel alcanzó a su enemigo, sobrepasándolo para lograr el primer lugar. En ese momento, Heidi saltó con un grito triunfante. ¿Es Siddi? Heidi levantó el puño en el aire para celebrar su victoria, un fuerte contraste con el mar de rostros decepcionados, junto con un montón de placas de apuestas descartadas en el suelo. Las placas caídas fueron reunidas por unos pocos hombres de los cuales supuse que eran miembros del personal, probablemente para reciclar o para algún otro propósito. Muy sustentable de hecho. Lo hicimos. Realmente lo hemos logrado. Con esto, puedo jugar y relajarme un poco más. También hay un pago para ti. Ven a visitarnos cuando te apetezca. Seguramente apostaré por ti otra vez, dijo Heidi, todo sonriente. Supongo que eso era una cosa, pero Edel era, para todos los efectos, un Puchisuri fortificado. ¿No era eso una violación a las reglas? De cualquier manera, había poco en la forma de la letra pequeña. No me preocuparía por eso ahora. Así fue como llegué a conocer esta nueva forma extraña de ocio en Malp. ¿Aparecerían pronto otros espectáculos extraños en esta pequeña ciudad? Por una razón u otra, sentí que una ola de cambio se extendía por Malp. Yo, por supuesto, no podría decir con certeza que estaba provocando estos cambios. Sí, no sabía nada en absoluto. El hecho de que sucedieran cosas extrañas a mi alrededor no significaba que fuera responsable de todo eso. Así es, no lo era. Con el dinero del premio, Edel me hizo comprar comida que era de su agrado. Con el resto, conseguí un buen vino, compartiéndolo entre Lorraine y yo. Pensar que llegaría este día.
Un familiar que paga sus propios gastos. Ja. Un buen ratón, de verdad. De fantasmas y mascotas. Parece que ha aparecido un fantasma, dijo Lorraine, con una expresión de extrema seriedad. Levanté la vista al libro que estaba leyendo, escrutando cuidadosamente su rostro. ¿Qué? Disculpa. ¿Te importaría repetirlo, Lorraine? Una broma, tal vez, o quizás un truco mental. ¿La había escuchado mal? Lorraine, sin embargo, lo repitió con calma. Parece que un fantasma. Levanté la mano, deteniéndola a mitad de la oración. Muy bien, entiendo. Así que no te escuché mal. Es bueno que hayamos llegado a una comprensión mutua, Rent. Pues bien, ¿qué piensas? ¿Qué pienso? Bueno, podríamos derrotarlo cuando nos dé la gana, ¿no? ¿Alguna magia de purificación, tal vez? Si mal no recuerdo, un fantasma normal podría ser vencido incluso con hechizos normales. No había motivo de alarma o miedo. Era solo un fantasma, después de todo. Quizás tendría miedo si fuera un niño, pero ahora era un adulto. Dado que la materialización fantasma era un fenómeno natural y existían formas de derrotarlos, no había razón para entrar en pánico. También estaba Lorraine, que proporcionaría apoyo mágico en caso de que los ataques físicos no funcionaran. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Por qué la cara seria? Podrías pensar eso, sí. Sin embargo, si los derrotas con magia, emitirán ese horrible aullido, ¿no? Un buen punto. No se sabía si los fantasmas podían sentir dolor. Cuando eran golpeados por magia, sin embargo, tenían una tendencia a soltar un gemido ensordecedor. Por eso, exorcizar fantasmas de los muertos por la noche era problemático, por decirlo menos. Los vecinos de uno estarían inclinados a estar de acuerdo. Como tal, estas solicitudes también llegaban con la tarea de hacer rondas, disculpándose preventivamente con todas las personas que vivían alrededor del edificio embrujado en cuestión. Todo el asunto era bastante problemático. A pesar de todos los problemas, la mayoría de las personas aceptarían discretamente las disculpas y cerrarían sus puertas con calma. La mayoría preferiría no tener un fantasma cerca, después de todo. Por ejemplo, alguien podría volver a su hogar para luego encontrar toda su casa desordenada, a pesar de que las ventanas y puertas estaban cerradas. Los platos y cuencos serían rotos, esparcidos por todo el lugar, un fenómeno común cuando se trataba de fantasmas sueltos. Incluso si asumiéramos que uno aguantaría los platos rotos, posiblemente podrían despertarse en medio de la noche para encontrar a una mujer translúcida y salpicada de sangre de pie sobre su cama. O tal vez una voz incorpórea durante las comidas diciendo, «Yo también quiero comer». O algo similar. Si bien a algunas personas no les importaba ninguno de estos extraños sucesos debido a su coraje desenfrenado, al menos se irritarían o serían intimidados levemente por estos acontecimientos. Además, los fantasmas tendían a volverse más fuertes si se los dejaba solos, y los incidentes eventualmente se intensificarían hasta el punto en que alguien resultaría gravemente herido. 1 o 2 veces al año, posiblemente, se oiría hablar de personas asesinadas por fantasmas. Era más probable de lo que cabría esperar, y un exorcismo ocasional era necesario. Eran como cucarachas, a falta de una mejor palabra. Cucarachas que gemían cuando eran aplastadas. Aterrador. Sin embargo, teníamos pocas opciones. ¿Y qué? Hay poco que podamos hacer con esos lamentos. No del todo, Rent. ¿Lo has olvidado? Si se purifican con divinidad, mueren pacíficamente y simplemente desaparecen. Ah, sí. Supongo que está eso. ¿Quieres que te ayude entonces? Pero por supuesto. Tu rápida comprensión de las cosas es útil como siempre, Rent. Así eran las cosas. De hecho, las personas afiliadas a las iglesias a menudo llevaban a cabo tales tareas por algunas monedas. Tenían buenos negocios, a fin de cuentas, y algunas personas incluso recurrían a ellos por sobre los aventureros. Dicho esto, estos individuos no eran exactamente sacerdotes o santas sacerdotisas. Podrían ser hombres o mujeres de fe armados con una botella de agua bendita, ya que eso era suficiente para exorcizar fantasmas, espíritus y demás. Lorraine podría haber abordado el tema de manera similar, pero, en cambio, decidió venir a mí. Si bien no sabía de sus razones, no era una tarea irrazonable. Asentí con la cabeza a Lorraine antes de preguntar sobre nuestro próximo destino. ¿Es este el lugar? Sí. ¿Qué pasa con esa cara tuya? ¿Sorprendido?, cuestionó Lorraine, volviéndose hacia mí mientras lo hacía. Eché otro vistazo al lugar, el lugar donde este fantasma supuestamente se había materializado.
Aunque solo sea porque es una mansión, Lorraine. ¿No tendrían estas personas los fondos para contratar a un sacerdote o dos? Supongo. Era una gran mansión. Nada en el nivel de los Latuules, por supuesto, pero era decididamente más grande que, digamos, la morada de Lorraine. Sin embargo, la casa de Lorraine era del tamaño que tenía debido a sus preferencias, ya que no era exactamente una por exceso. Si realmente deseaba comprar una mansión, en verdad podría ser posible. Ni siquiera podía recordar un momento en que las finanzas de Lorraine estuvieran en una situación desesperada. Aún así, están obligados por ciertas circunstancias. Deberíamos entrar, Ren. Lorraine dio un paso adelante, y después de un breve intercambio con el guardia, fuimos invitados a través de las puertas abiertas de la mansión. Oh, gracias, muchas gracias por venir. Oh, ¿y quién podría ser esta? Ah, sí. Este es el aventurero que realizará la purificación. El cliente, aparentemente convencido de la explicación de Lorraine, dio un paso hacia mí. Por su comportamiento, parecía que estaba pidiendo un apretón de manos. El cliente parecía ser una mujer particularmente acomodada, y era exactamente eso. Oh, por favor, amable señor. Se lo imploro. Haga descansar el alma de Miss Whip, para que pueda ascender arriba a los cielos. Sweet. Lorraine se volvió hacia mí. ¿Un monstruo, Ren? Uno que Lady Emilstead trata aquí como su propia familia. Una variante de Puchisuri. El significado de variante en este caso se referiría a la agresividad reducida, o tal vez una apariencia linda, optimizada para ser atractiva para los humanos. Ya veo. Ahora entiendo. Supongo que a los sacerdotes y similares les resultaría difícil esta solicitud, ya que la mayoría de los fantasmas que aparecen en la ciudad eran de origen humano, por lo que el objetivo sería hacerlos descansar pacíficamente. De lo contrario, quedarían impresionados por algunos hechizos bien lanzados. En este caso, Lady Emilstead probablemente estaría profundamente insatisfecha con tal procedimiento, ya que solo causaría el dolor del alma del monstruo. Por eso me llamaron aquí, supongo, que es otra persona que tiene un ratón como mascota. Entendí los sentimientos de la mujer lo suficientemente bien. Por eso me volví hacia ella y hablé, sosteniendo sus manos en las mías. Déjemelo a mí, señora. Haré todo lo que esté a mi alcance para tranquilizar el alma de Sweep. Con eso, hice lo que había prometido, viendo el alma del ratón en el cielo. Lady Emilstead me estrechó la mano vigorosamente, las lágrimas corrían por su rostro, ofreciéndose una vez más a buscar mis servicios en caso de que necesitara algo. Parecía que había obtenido un buen cliente. Inmediatamente después de esto, Lorraine le presentó a la mujer algunos puchisuri, una sugerencia para que adoptara otro para llenar el agujero en su corazón. Mientras que algunos podrían argumentar que las acciones de Lorraine fueron insensibles, su comportamiento y forma de hablar sugirieron que Lorraine realmente se preocupaba por esta dama afligida. Lady Emilstead, a su vez, estaba profundamente agradecida y terminó eligiendo un puchisuri de entre las ofertas de Lorraine. Entonces decidió nombrarlo Sweep. Sentí que esto era un asunto demasiado simple. Bueno, Ren. Con esto, obtener información de ese hogar se ha vuelto demasiado fácil, dijo Lorraine después de haber dejado la mansión. ¿Qué quieres decir? ¿Qué? ¿No te diste cuenta? El nuevo Sweep es un subordinado de Edel. En otras palabras, él será nuestro ratón en el interior. Edel había querido tener acceso a esa mansión, así que le ofrecía ayuda. Es una familia acomodada, ya ves, y tienen invitados de todos los rincones de la tierra. Dio la casualidad de que había una buena excusa, al menos para que hiciéramos lo que hicimos. Lorraine se refería al fantasma. ¿Desde cuándo fueron tan rápidamente amigos con Edel? No, no es exactamente así. La verdad es un poco más simple. Verás, esa mansión tiene una barrera alrededor, generada por una especie de herramienta mágica de algún tipo. Pasé por delante y fui testigo de un cuerpo de puchisuri golpeando la barrera repetidamente. Al notar su interesante comportamiento, me paré y observé al ratón por un momento, solo para que Edel apareciera y comenzara a darle instrucciones. Entonces me acerqué a él y le pregunté si le gustaría entrar en la mansión, así que le ofrecí mi ayuda, como ya dije. ¿Qué? ¿Incluso puedes entenderlo ahora? Unas pocas palabras, sí. No tan específicamente, pero es un experimento en el que con gusto participaría. Sin embargo, es un poco difícil, dado que Edel siempre está muy ocupado. En cualquier caso, es bueno que tu amigo me deba un favor, en caso de que necesitemos algo de él en el futuro. Y todo esto había estado sucediendo todo este tiempo.
Pensar que Edel había estado trabajando más duro que yo a diario. Por un tiempo, me quedé sin palabras. Drent, amo de casa. La primavera ha llegado, ¿eh? ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Unos años después de que empecé a aventurarme, tal vez. En algún momento de la primavera, cuando el aire había comenzado a calentarse. Recordé que esto sucedió durante una primavera u otra. Fue un invierno duro, con el aire mismo tenso por el frío. Pero ahora, la primavera ya estaba aquí. También sabía que pelear contra monstruos en los cálidos y cómodos rayos de primavera eventualmente me haría cometer un error. Por eso elegí quedarme en Malt, en lugar de aceptar solicitudes más simples como limpiar, transportar o acarrear comestibles. Por eso también estuve presente en el gremio cuando se publicaron nuevas solicitudes en los tablones. Fue poco después de eso cuando escuché esa voz. Oye, ¿qué significa esto? La voz provenía del mostrador de recompensas, donde los aventureros entregaban las solicitudes completadas. Era una voz joven, y su propietario también parecía adecuadamente joven, un nuevo aventurero, recién salido de los registros de inscripción del gremio. A juzgar por su expresión, estaba en estado de pánico, probablemente debido a una solicitud que había salido mal. Agudicé mis oídos, escuchando la conversación. Incluso si dices eso, fue una solicitud para limpiar una ubicación. Pero todavía quedaba polvo en algunos lugares. No había más remedio que reducir las recompensas. ¿Polvo? ¿Qué quieres decir con polvo? Limpié ese lugar. Lo hice. El cliente es el juez final de eso, me temo. Dices eso, pero... Oh, entiendo, es porque soy nuevo, así que me están molestando, ¿eh? Ahora que lo pienso, eso también sucedió hace un tiempo, por exactamente la misma razón. De su intercambio, entendí que tanto el aventurero como el cliente tenían ciertos problemas propios. Los aventureros más estrictos podían decir que el joven era un tonto y que estaba equivocado, pero, por supuesto, la discusión se desviaría en esta dirección. Después de todo, si el cliente era demasiado tacaño o quisquilloso, debería haber sido lo suficientemente inteligente como para darse cuenta antes de firmar el contrato. Quejarse después de que uno haya firmado el documento solo hace que las cosas vayan en círculos, o eso dirían. Era joven, sin embargo, no entendía mucho sobre las formas de aventurarse. Seguramente fallaría una y otra vez, hasta que finalmente aprendiera. A pesar de eso, la recepcionista estaba teniendo dificultades. Supongo que debería haber ido también, y aceptar una solicitud o dos. Arranqué algunas hojas de solicitud y las llevé al mostrador. Era un aventurero que estaba acostumbrado a hacer todo tipo de tareas durante el día. A pesar de mis capacidades, asumir demasiadas a la vez podría ser problemático, por lo que pensé mucho en mis decisiones antes de comprometerme con ellas. A pesar de que el gremio estaba relativamente vacío alrededor de esta época, había muchos otros aventureros que se dedicaban a hacer tareas, y solo un mostrador de recepción estaba abierto. Para ser precisos, era el mostrador con el joven enojado, que finalmente había dejado de discutir en algún momento. La recepcionista leyó obedientemente mis tareas. Sí. Una solicitud de limpieza, de St. Kerin. La recompensa son 5 monedas de bronce. Y así continuó, conmigo firmando los formularios relevantes como lo hacía siempre. Al escuchar eso, el joven, que aparentemente todavía tenía algo que decir, se volvió hacia mí. Todas esas personas se quejan sin cesar. Encontrarán algo de qué quejarse contigo. No deberías aceptar esas solicitudes. Parecía que había recibido solicitudes de este cliente en particular antes, pero sacudí la cabeza. Nunca he recibido ninguna queja. En cualquier caso, está dentro de mis derechos aceptar esta solicitud. ¿Tú? Incluso estabas siendo algo servicial. El joven, ahora visiblemente agitado, comenzó a hablar sobre una cosa u otra. Sin embargo, terminé de firmar todos mis formularios, tomé los correctos conmigo y me giré para abandonar el gremio. Pero esto no significaba que el joven me dejaría en paz. En cambio, me siguió, poniendo una mano sobre mi hombro. Espera. ¿Qué es lo que quieres? Yo también voy. ¿Por qué? Solo te interpondrás en mi camino. Ayudaré. No tengo intenciones de dividir la recompensa, para que lo sepas. Está bien. Esos tipos definitivamente se quejarán. Me aseguraré de que no puedan hacer eso esta vez. ¿Y hacer qué? ¿Limpiar más duro? Pensé en preguntarle, pero finalmente me abstuve de hacerlo. Supongo que esto estaba bastante bien. El joven no era más que un ruidoso recién llegado al negocio, pero parecía tener algunos puntos positivos. Incluso la recepcionista,
que ahora estaba a una distancia considerable del joven, miró en mi dirección y rápidamente guiñó un ojo, pidiéndome que le mostrara al recién llegado cómo se hacen son las cosas. Sin duda. Podría negarme, por supuesto, pero el joven mismo dijo que no necesitaba compensación, así que eso fue todo. Me volví hacia el joven decisivamente. Seguirás mis instrucciones al pie de la letra. Y sin extrañas declaraciones en el lugar. Asegúrate de trabajar duro. Por supuesto. Se los mostraré. Lo dejaré muy limpio. Tal vez se habría visto más impresionante si hubiera dicho esas palabras ante bandidos o monstruos. Bueno, no importa, nos dirigimos a la residencia del cliente. Todas esas solicitudes que había tomado eran para limpiar casas, ya que era la temporada de limpieza de primavera en la pequeña ciudad de Malt. Algunas de estas casas eran grandes, y la limpieza no podía completarse en un día. Supongo que este joven apareció en uno de esos días y recibió comentarios negativos por su trabajo. Gracias, Ren. En verdad. Y tú también, el de allí. Nunca antes había visto esto tan limpio. Aquí hay un poco más por las molestias. El cliente firmó los formularios de solicitud antes de entregarme para mí y el joven 2 monedas de bronce. En circunstancias normales, las recompensas se depositarían en el gremio de aventureros. Sin embargo, hoy recibimos más, una propina, si pudieras decirlo. Gracias. Espero que busquen mis servicios de nuevo. Con eso, nos dimos vuelta, dejando la casa atrás. Habíamos terminado todas nuestras tareas para el día. Ni uno solo. La expresión del joven era de desconcierto. Nadie se quejó. Ni uno. El chico simplemente no parecía entender por qué este era el caso. ¿Sabes por qué resultó de esta manera? Sí. Todavía no soy muy bueno en lo que hago. La limpieza era una tarea simple, pero había muchas maneras de hacerla. Como limpiar ciertas superficies, fregar o lavar, como sacar incluso las manchas más difíciles. Todos eran conceptos básicos de limpieza y tareas domésticas. El chico no tenía tal conocimiento, y como tal realizó un trabajo insatisfactorio. Por eso se habían reducido sus recompensas. Sin embargo, por su parte, observó lo que yo hacía y siguió mis instrucciones lo mejor que pudo. Aprendió los métodos y no dudó en preguntarme si no entendía algo. Por eso el cliente de antes había elogiado su ética de trabajo. Así es como es. La experiencia importa. Es posible que hayas cometido errores en el pasado, pero deberías estar bien de ahora en adelante. Sí. Gracias, Ren. No, gracias, señor Ren. He aprendido mucho de usted. No me llames así. ¿Realmente no estoy acostumbrado a eso? Además, dividiremos en partes iguales la recompensa, así que no te preocupes por eso. Por supuesto que hice eso como tal. Nunca fue mi intención engañar a la juventud de sus ganancias. Sin embargo, protestó con vehemencia. No, está bien. Está bien, de verdad. Piense en ello como una tarifa por enseñarme todos los conceptos básicos. No, también trabajaste duro. Tómala. La próxima vez, resuelve tus solicitudes con los más altos estándares, y luego lleva esa moneda a la taberna para tomar un trago. Nadie se quejará de ti entonces. Señor Ren, le di una palmada en la espalda al joven, por alguna razón, había dejado de hablar a mitad de la oración. Bien, entonces, nos vamos al gremio. Todavía tenemos que entregarlos. Así es como se puede decir que realmente ha comenzado el camino de la aventura, ¿verdad? Sí. Unos años más tarde, ese mismo joven alcanzaría el rango de clase plata antes que yo, y luego emprendería un viaje, dejando atrás a Malt. Pero tal vez esa sería una historia para otro momento. Epílogo. Había una organización religiosa en estas tierras llamada Iglesia de Lobelia. Si uno le preguntara a la gente de la ciudad que se pasea por las calles de Malt, diría que la iglesia no tiene mucha presencia. Esto tal vez era cierto en el reino de Yaaran, pero no podría estar más lejos de la verdad en los grandes reinos del oeste, porque la Iglesia de Lobelia era una de las organizaciones religiosas más poderosas allí. Mientras que tenían una iglesia en Malt, pocos creyentes estaban en sus salones. La estructura en Malt era, como resultado, un pequeño edificio, proporcional a la cantidad de creyentes en la ciudad. Sin embargo, el agua bendita que ofrecía a la venta solo se podía comprar a precios ridículos, precios que no serían perdonables por ninguna otra iglesia. Tal era la naturaleza de la Iglesia de Lobelia. Si bien estas observaciones eran más o menos precisas, no mostraban la imagen completa, ni mucho menos, en realidad. Si bien la iglesia tenía pocos seguidores y una presencia reducida,
sus esfuerzos en el reino de Yaaran apenas vacilaron, el espionaje era espionaje. Entonces, este es Malt, dijo la figura, mirando por la ventana del carruaje de caballos. Un vistazo a su entorno fue suficiente para que entendieran que ya no estaban en el reino sagrado de Ars. Malt tenía un sentimiento algo más salvaje. El lugar al que se dirigían ahora no era otro que cierta ciudad rural en la frontera del reino de Yaaran, una cierta ciudad llamada Malt. Uno no podía evitar preguntarse si los valientes pioneros de allí vivieron una vida ardua. No era la primera vez que ponían un pie en Yaaran. Habían visitado previamente la capital y algunas pequeñas ciudades y pueblos a su alrededor. El hecho de que estuvieran tan alejados de las localidades centrales era algo refrescante e igualmente rural. Al menos, eso fue lo que Miuya Raiza, santa sacerdotisa de la iglesia de Lobelia, pensó de su destino. Miuyas parecía preocupada, mirando por la ventana del carruaje con sus ojos de color púrpura y cristalinos. Esos ojos estaban enmarcados con un brillante cabello plateado, que se sumaron a un cierto aura de misterio que rodeaba su ser. Había muchas otras santas sacerdotisas, y no se limitaban a la iglesia de Lobelia. Las santas sacerdotisas fueron bendecidas por los espíritus, o incluso por dioses, y, a menudo, eran dotadas con reservas de divinidad, junto con algunos otros poderes misteriosos. Miuyas era una de estas santas sacerdotisas. El dios que la había bendecido no era otro que el único dios en el que la iglesia de Lobelia creía, y sus poderes eran igualmente impresionantes. La diosa Lobelia, la que había creado estas tierras, el mundo y varias otras existencias. Aquellos que reciben su bendición a menudo están dotados de diferentes tipos de poderes, a menudo únicos para el individuo. Por ejemplo, Miuyas ejercía poderes especializados en curación y purificación. Si así lo deseara, podría hacer disfrutar a toda la localidad de Malt con luz curativa, purificándola en su totalidad. A Miuyas, desafortunadamente, le resultaría difícil ponerse de pie después de provocar tal hazaña, pero el hecho de que incluso pudiera hacer algo por el estilo era impactante en sí mismo. Miuyas también era algo nueva en lo que respecta a ser una santa sacerdotisa. Existían ciertas personas en la sede de la iglesia de Lobelia, personas que podían refunfuñar y reírse de los poderes supuestamente inspiradores de Miuyas. Como tal, Miuyas misma simplemente cumplía con sus deberes, sin una pizca de arrogancia en su forma. Para la diosa Lobelia, y para difundir las enseñanzas de la iglesia de Lobelia a través de los territorios, ella predicaría y daría sermones, sanaría y bendeciría. Todo para que la brillante luz de guía pudiera llegar a lo largo y ancho del mundo. Por eso viajaba entre ciudades, demostrando sus poderes. Y por eso también se dirigía a Malt. Justo el día anterior, una santa sacerdotisa de otra organización religiosa había ofrecido a sus habitantes curación y bendiciones, o eso escuchó ella. Por lo que le dijeron, la santa sacerdotisa en cuestión no era de la Iglesia del Cielo Oriental, dijo que la iglesia era la organización religiosa más grande de Yaaran. Ese incidente solo fue suficiente para demostrar que varias organizaciones religiosas operaban en este reino. Se ha dicho durante mucho tiempo que el reino de Yaaran se encontraba en territorios problemáticos. Debido a que la mayoría de los ciudadanos de Yaaran pertenecen y adoran a la Iglesia del Cielo Oriental, era difícil para una iglesia extranjera simplemente irrumpir y ofrecer sus propias enseñanzas. Para empeorar las cosas, las enseñanzas de la Iglesia del Cielo Oriental eran únicas. En comparación con otras organizaciones religiosas, imponía poca carga a sus seguidores y alentaba a sus monjes y monjas a vivir una vida piadosa y frugal. Esta era una realidad bastante dolorosa para la mayoría de las otras religiones. Si bien no se nombrarían organizaciones específicas, era de conocimiento común que la corrupción abundaba en los escalones superiores de muchas iglesias, y se esperaban grandes diezmos de sus seguidores. Sin embargo, el cielo oriental era diferente, y sus miembros a menudo estaban orgullosos de ser parte de la iglesia. Aún así, había sacerdotes o monjes ocasionales que se extraviaron, ocultando sus verdaderos motivos mientras trabajaban con el pretexto de expandir la iglesia. Pero los ciudadanos de Yaaran eran bastante perceptivos de estas artimañas, a menudo, las exponían antes de que causaran un daño real. Esta fue probablemente la razón por la cual la Iglesia del Cielo Oriental tuvo un control sobre el reino de Yaaran, y por qué otras organizaciones religiosas tuvieron dificultades incluso para establecerse. Sin embargo, asuntos recientes cambiaron eso. Los avistamientos de monstruos estaban aumentando a través de los territorios. A medida que el mundo se hundía lentamente en la oscuridad, incluso la frontera rural del reino de Yaaran no podía escapar de sus influencias. A medida que las voces desesperadas del público que clamaban por la salvación se hacían más fuertes,
también lo hicieron las predicaciones y las promesas de varios sacerdotes y otros hombres supuestamente santos, todos ofreciendo un medio simple de salvación. La Iglesia del Cielo Oriental creía que había que buscar la salvación desde adentro, lo cual era una enseñanza bastante estricta. El aumento de avistamientos de monstruos parecía haber sacudido esa creencia. Se podría decir que las organizaciones religiosas solo podían brillar verdaderamente cuando el mundo se sumía en el caos. Uno asumiría que dichas organizaciones usarían este caos para ganar más seguidores. La Iglesia de Lobelia, sin embargo, no lo veía así. En cambio, pensaron en este caos como una gran prueba de los dioses, y que la humanidad haría bien en creer en la Iglesia para vencerlo. No es muy diferente, en realidad, pero es una perspectiva bastante interesante, si se puede decir de esa manera. Muyes misma probablemente daría una respuesta vaga si se le pidiera una opinión personal sobre el asunto. Pero mientras ella fuera parte de la Iglesia de Lobelia, no tenía más remedio que aceptar sus enseñanzas como la única verdad. Pero eso era bastante problemático e irritante para Muyes. También fue especialmente cierto en los últimos tiempos. Tal vez era algo muy inapropiado para una santa sacerdotisa decirlo, pero ¿era realmente correcta la Iglesia de Lobelia? ¿Era la diosa Lobelia, la misma que la bendijo, el único dios, incluso realmente Lobelia? La Iglesia de Lobelia creía que la misma Lobelia tomó muchas formas, y que las bendiciones que otras personas recibieron en todos los territorios fueron parte de su trabajo. Por ejemplo, Bansurt, el dios del viento, que era adorado en otras religiones, era considerado como Lobelia, aunque disfrazado. La diosa con cientos y miles de rostros, la que es todo y todo es uno, la diosa Lobelia. Las bendiciones que cada individuo recibió fueron hechas a la medida de su personalidad y carácter, todo para que pudieran recibir mejor el poder de la gran diosa Lobelia. Al menos, esa era la explicación oficial. ¿Era realmente una bendición de los dioses? Después de todo, era casi imposible rastrear de dónde había venido la bendición divina de cierto individuo, aparte de ciertas circunstancias relativamente especiales. Dichas circunstancias eran algo simples, como rezar directamente en cierto altar y luego ser bendecido, o situaciones similares a esa. O tal vez uno había hecho algo digno de recibir una bendición, y después de un corto tiempo, sintió una fuente de divinidad despertar en ellos, evidencia circunstancial y cosas por el estilo. Aparte de esos pocos métodos, la mayoría de las personas no podían rastrear los orígenes de su poder, y esa era la norma. Este también fue el caso de Muyes, quien un día simplemente miró a una persona herida y sintió que podía hacer algo al respecto. Eso era realmente todo lo que había que hacer. Pero un sacerdote apareció repentinamente en su domicilio un día, alegando que había recibido las bendiciones de la única diosa verdadera Lobelia. Incluso ella pensó que lo que dijo el sacerdote era sospechoso. Sin embargo, los sacerdotes y santas sacerdotisas de la Iglesia de Lobelia creían en la diosa sin ninguna duda. Algunos incluso podrían decir que su creencia bordeaba la locura y la obsesión, lo que definitivamente era una posibilidad. No les llevó mucho tiempo darse cuenta de que Muyes tenía pensamientos heréticos. No era una exageración asumir que sus pensamientos habían influido de alguna manera en sus comportamientos externos. Esto también era muy probable porque había sido vigilada recientemente y porque había un sacerdote supervisor sentado frente a ella en ese mismo carruaje. Tenía un nombre, por supuesto, Gili. Era un hombre joven con ojos agudos y una mirada aún más aguda. Parecía más asesino que sacerdote, a juzgar por sus movimientos y expresiones faciales. Luego estaba la cuestión de su penetrante y afilado instrumento, escondido cuidadosamente en un lado de su cintura. No es exactamente apropiado para un sacerdote, de ahí las observaciones iniciales. Era como decir que una cierta serie de acciones ocurrirían si ella se portaba mal. Esto era obvio para Muyes, como lo era el hecho de que probablemente todo era voluntad de los poderes fácticos de la sede. ¿Para qué estamos exactamente aquí, otra vez? La visita, quiero decir. A pesar de sus mejores esfuerzos, Muyes no pudo cortar exactamente la atmósfera intensamente pesada dentro del carruaje. Ella solo murmuró, aparentemente para sí misma, tal como lo había estado haciendo todo este tiempo. Parecía estar hablando con Gili, pero, ¿de verdad? Todo era muy vago. Si bien Muyes había estado murmurando para sí misma durante algún tiempo, su declaración más reciente parecía haber obtenido una respuesta. Debes declarar que estás sanando y limpiando esta ciudad, en nombre de la Iglesia de Lobelia. También debes reunir a los ciudadanos de Maalti, y con un sermón, ofrecer orientación. Gili sacudió la cabeza ante la actitud decididamente irrespetuosa de Muyes. Por favor,
Ten cuidado de no hablar de tales cosas después de que entremos en la ciudad. Eres una santa sacerdotisa de la iglesia de Lobelia, no sería conveniente para ti sugerir nada que genere sospecha de las nobles intenciones de la iglesia. Harías bien en pensar en las instrucciones que te dieron en la sede. Es por tu propio bien. Un hombre rígido, y altanero también. Miuyas reaccionó con sorpresa ante el mínimo de gentileza que sintió por las palabras amenazadoras de Gili. Es un poco de preocupación lo que siento en tu voz. Tus palabras son demasiado descaradas. Estoy fuera de mí con la preocupación de que algún día termines como Fourostorja. Fourostorja era el nombre de un héroe que había matado a un dragón grande y malvado hace mucho, mucho tiempo. El dragón había atormentado a la gente, y Fourostorja se deshizo a la brevedad de él. También terminó bebiendo demasiado en las festividades esa misma noche, y terminó humillando al rey ante todos sus súbditos, y justo enfrente del mismo rey. Por sus transgresiones, Fourostorja fue ejecutado. Una historia de un héroe tonto. Una vieja fábula de algún tipo, aunque sería difícil decir si realmente existió. Aunque normalmente no sería una comparación humorística de ninguna manera, Miuyas encontró alegría en su situación actual, que no estaba muy lejos de la ilustración que le habían presentado. Bueno. Me aseguraré de tener cuidado. Gili asintió estoicamente a la levemente sonriente Miuyas. Rezo para que hagas como tal. Su voz sonó sin ninguna pizca de emoción. Si te gustó el capítulo, no olvides dejar tu like y suscribirte.